Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Antonio y hoy os voy a enseñar a sustituir el filtro del aire del habitáculo, y como ejemplo vamos a utilizar mi viejo Santia, el cual ya apareció en algunos vídeos. En este caso y en la mayoría de ellos al filtro se accede a través de la tapa aislante ubicada justo debajo de la guantera. Esta viene sujeta por varios tornillos, en el caso de este Citroën Santia son 5. Sin más dilación procedemos con la retirada de esta tapa. Una vez retirada la tapa aislante, en el caso de este Citroën Santia, deberemos centrar nuestra atención en una segunda tapa, la cual esconde nuestro filtro. Esta viene sujeta por los 3 tornillos que indico en pantalla. En otros coches podemos encontrarnos simplemente con una tapa corredera, que para extraer habrá que deslizar hacia el lado del conductor. Procedemos a retirar esta última tapa. En este caso, una vez retirados los 3 tornillos, agarraremos la tapa y tiraremos de ella hacia afuera. Ahora sí, ya podemos extraer el filtro usado. Procedemos a sacar el nuevo filtro de su caja y a introducirlo en la ranura de la misma forma en que estaba introducido el antiguo filtro. Es imposible equivocarse, ya que los lados tanto de la ranura como del filtro son asimétricos. Si la orientación fuera errónea, simplemente no podríamos introducir el filtro. Una vez instalado el nuevo filtro, procedemos a colocar nuevamente las tapas. Una vez colocadas las tapas, ya solo queda desechar el viejo filtro y disfrutar de la ausencia de partículas nocivas para nuestros pulmones. Mi nombre es Sergio Antonio Ribet Júdez y estoy titulado en Instalaciones de Infraestructuras de Telecomunicaciones y en Sistemas Microinformáticos. Cualquier duda sobre este vídeo, o bien el montaje, la instalación y mantenimiento de sistemas microinformáticos y redes LAN, no dudes en preguntarme en la sección de comentarios o en mis redes sociales que te dejo en la descripción. Muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo.